Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa de este canal. Tu amiga Jenny de Sol Tarot te saluda, te agradece tu presencia. Pues nada, ¿qué te puedo decir? Hoy nos toca un tema bastante importante, bastante lindo. Feliz inicio de septiembre. Feliz inicio de septiembre, bastante que nos ha dejado agosto y mucho más que nos trae septiembre. Sí, señor, septiembre viene cargado, pero cargado de emociones. Viene cargado de actividades, viene cargado de revelaciones. Septiembre promete ser un mes de revelaciones, con sus eclipses, con sus transformaciones cósmicas. Bienvenidos, bienvenidas mis almas luminosas a este encuentro con las estrellas. A ver, septiembre 2025, desde el punto de vista astrológico, no es un mes cualquiera. Es un gran portal de cambios radicales, un escenario celestial donde el tiempo parece detenerse para mostrarnos que estamos entrando en un nuevo capítulo de nuestra historia personal y colectiva. Mi gente, esto es a nivel global, a nivel general, a nivel mundial. En este mes tendremos 2 eclipses, retrogradaciones cruciales, choques planetarios y el equinoccio, un verdadero mapa cósmico que nos desafía a soltar, transformar y renacer. Vamos a prepararnos porque lo que vamos a recorrer ahora no son simples datos astrológicos, sino claves para entender los movimientos de nuestra alma en sincronía con el universo. Empecemos por el eclipse lunar total del 7 de septiembre. Poco a poco, de igual manera, vamos a ir profundizando a medida que vayan acercándose más las fechas. Vamos a hacer mayor énfasis en todos estos eventos. Por estar empezando el mes, solo vamos a dar, como por así decirlo, un esbozo para que estemos preparados y sepamos lo que viene. El 7 de septiembre, bajo el manto de la luna llena, el cielo se tiñe de color rojo. Tendremos un eclipse lunar total, un momento que revela verdades ocultas. Sí, mi gente, y nos obliga a mirar de frente aquello que ya no podemos sostener. Los eclipses lunares son siempre cierres de ciclo, pero este en particular nos empuja a atravesar la sombra para recuperar el poder. Es la caída de velos, la revelación de lo que se ocultaba en las profundidades de nuestras emociones y de esos vínculos que manteníamos, esos vínculos que nos mantenían atados al tal punto de sentirnos hasta esclavizados. Pues este eclipse va a hacer que eso salga, que eso se rompa, que eso agarre luz. Lo sentirán con más fuerza quienes tengan posiciones destacadas en signos de aire y fuego, pero en realidad nadie podrá escapar de esta marea de transformaciones. Toca preguntarnos, ¿qué debo dejar morir en mí para abrir paso a lo nuevo? ¿Qué emociones me atan al pasado y me impiden avanzar? Son preguntas, son momentos para reflexionar, para discernir, mi gente. Luego tenemos el eclipse solar parcial del 21 de septiembre. 2 semanas, solo 2 semanas después, el 21 de septiembre nos llega el eclipse solar parcial. No es casualidad que suceda casi al mismo tiempo en que Saturno está en oposición y que estemos a las puertas del equinoccio. Sí, señor, el sol, símbolo de nuestra conciencia, será parcialmente oscurecido. Esto nos muestra que todavía no vemos el cuadro completo, pero se nos entrega la semilla de lo nuevo. Es un recordatorio de que los grandes comienzos se dan en la penumbra, en lo invisible, y que la claridad llega paso a paso. Paso a paso, mi gente bella. Aquí el universo nos pide valentía para sembrar, a pesar de no tener todas las respuestas. Esto se llama fe ciega. Mira, vamos a tener retrogradaciones y aspectos muy tensos. El 6 de septiembre, Urano comienza su poderosa retrogradación en Géminis. Esto remueve la energía de lo inesperado en el ámbito de las ideas,
la comunicación y las conexiones colectivas. Lo que parecía estable puede sacudirse y lo que parecía incierto puede transformarse en revelación. Ese mismo mes, Mercurio en Virgo, del 2 al 18 de septiembre, nos empuja nada más y nada menos que a buscar precisión, a ordenar, a poner cada pieza en su lugar, pero también puede volvernos excesivamente críticos, exigiendo perfección donde en realidad necesitamos flexibilidad. Y atención, mi gente bella, el 5 de septiembre, cuando Marte en Virgo forme cuadrado con Júpiter en Géminis, esto nos va a generar una chispa muy explosiva, decisiones impulsivas, cuidado, choques de ego, atentos, acciones rápidas sin pensar demasiado. Es el fuego de Marte enfrentando la expansión de Júpiter, lo que genera un cóctel que puede dar tanto avances sorprendentes como conflictos realmente innecesarios. Cerca del 20 de septiembre, Venus en tensión con Urano traerá giros inesperados en el amor, las finanzas y los valores. Relaciones que parecían estables pueden tambalearse, no solo tambalearse, derrumbarse. Y lo material puede entrar en movimiento, pero también se abren posibilidades de liberación. Es importante. También se abren estas posibilidades de liberación hacia un amor más auténtico, hacia vínculos con el dinero más conscientes, más certeros, no desde el miedo, sino desde la realidad, desde la verdadera magia creadora. Otro evento que tenemos es que este septiembre viene, por eso que te lo digo, mi gente, viene fuerte, oposición de Saturno el 21 de septiembre. Este mismo mes, el 21 de septiembre, Saturno alcanza su oposición y brilla con fuerza en el cielo nocturno. Saturno, el maestro del tiempo, nos recuerda que nada sólido se construye sin paciencia, sin disciplina y sin madurez. Esta oposición marca un examen espiritual. ¿Hemos aprendido de nuestras experiencias pasadas o seguimos repitiendo los mismos patrones una y otra vez? Es el momento de mirar, mi gente bella, con serenidad lo que estamos edificando en nuestras vidas. Saturno en Piscis nos pide estructuras basadas en lo espiritual, no solo en lo material. Nos desafía a anclar lo sutil en lo concreto. Y lo más esperado, el equinoccio del 22 de septiembre. Sí, mi gente, el 22 de septiembre, el equinoccio marca el punto exacto de equilibrio entre el día y la noche. En el hemisferio norte se abre el otoño. Por acá empieza la época de cosecha, reflexión. En el sur, la primavera estalla, trayendo renacer, apertura. El equinoccio es el recordatorio de que la vida es ritmo, que la luz y la sombra son parte de un mismo camino y que nuestro viaje espiritual consiste en aprender a danzar entre ambos. Importante tomar nota de las claves astrológicas de este mes. Septiembre nos pide soltar lo viejo, especialmente con el eclipse lunar, sembrar lo nuevo con el eclipse solar parcial, a aprender disciplina espiritual bajo la mirada de Saturno, a aceptar lo inesperado con Urano retrogradando y Venus en tensión, encontrar balance gracias al equinoccio. Este mes es un campo de entrenamiento cósmico, nos empuja, nos prueba, pero también nos abre la puerta a un salto de conciencia. Mi gente bella, mi gente hermosa, gente de Aries, gente de Leo, van a sentir el fuego interno transformarse en decisiones definitivas. Mis amigos de Virgo y de Géminis se van a enfrentar a pruebas en comunicación, en trabajo y en organización. Mis amigos de Escorpio y de Capricornio se alinean con procesos de madurez y renacimiento. Piscis, Saturno sigue moldeando tu carácter y tu misión espiritual. Libra y Sagitario viven giros en relaciones y proyectos colectivos. Mis amigos de Tauro y de Cáncer, oportunidades para estabilizar el amor y hogar lleno de nuevas perspectivas. Acuario, caminos inesperados, innovación y liberación personal.
Pues como están viendo, septiembre de 2025 es un mes que quedará grabado como un tiempo de grandes revelaciones y cambios. No es momento de aferrarse, sino de confiar en la danza cósmica. Recuerden, cada eclipse, cada retrogradación, cada tensión es un código del universo, invitándonos a crecer. Si logramos alinearnos con estas energías, no solo transformaremos nuestra vida, sino que nos convertiremos en faros de luz para quienes aún caminan en sombra. Aquí en Soltaró seguiremos descifrando juntos los mensajes de las estrellas, porque cada movimiento del cielo es un espejo de nuestra evolución planetaria. Gracias por estar aquí, gracias por esos momentitos de vida que compartimos, te quiero mucho y lo sabes. Hasta la próxima. Te quiero.